La esperanza en Dios es una de las mayores fuentes de fortaleza que podemos tener en la vida. Es esa certeza que nos sostiene incluso cuando todo a nuestro alrededor parece tambalearse. No se trata de un simple deseo optimista, sino de una confianza firme y segura en las promesas de Dios, en su fidelidad y en su amor inquebrantable hacia nosotros. En Hebreos 6, 19, encontramos una poderosa imagen, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. La esperanza en Dios actúa como un ancla que nos mantiene estables en medio de las tormentas, evitando que seamos arrastrados por las olas de la incertidumbre, el miedo o la desesperación. Adriana, una mujer en sus 30 y tantos, se encontró en un momento crítico de su vida. Después de varios años de matrimonio, su relación había comenzado a deteriorarse y los constantes conflictos la habían dejado emocionalmente agotada. Además, enfrentaba dificultades financieras que parecían no tener solución. Cada noche, mientras trataba de conciliar el sueño, los pensamientos de preocupación llenaban su mente. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía encontrar una salida a esta tormenta? Una tarde, mientras paseaba por su vecindario, Adriana pasó frente a una iglesia que tenía un cartel con el versículo del Salmo 42, 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Algo en esas palabras llamó su atención. Sentía que describían exactamente cómo se sentía, abatida, turbada y sin dirección. Esa misma noche, decidió orar, algo que no había hecho en mucho tiempo. Con lágrimas en los ojos, le pidió a Dios que le diera esperanza y una razón para seguir adelante. Al día siguiente, mientras leía su Biblia, encontró más versículos que hablaban de la esperanza en Dios. Comenzó a leer Hebreos 6, 19 y lo tomó como una promesa personal. Decidió aferrarse a esa verdad y permitir que la esperanza en Dios actuara como su ancla. Aunque las circunstancias no cambiaron de inmediato, Adriana empezó a notar algo diferente en su interior. Había una paz que antes no estaba allí, una calma que no dependía de las circunstancias externas. A medida que pasaban las semanas, Adriana comenzó a abordar sus problemas de una manera diferente. En lugar de rendirse a la desesperación, decidió confiar en que Dios estaba obrando en su vida, incluso cuando no podía ver el panorama completo. La esperanza en Dios le permitió tomar decisiones sabias y enfrentar los desafíos con una nueva actitud. Poco a poco, vio cómo las cosas comenzaban a mejorar. Su matrimonio no era perfecto, pero los conflictos disminuyeron a medida que ella y su esposo comenzaron a comunicarse de manera más abierta. Sus finanzas seguían siendo un desafío, pero encontró maneras creativas de manejar sus recursos y recibió apoyo inesperado de amigos y familiares. Adriana aprendió que la esperanza en Dios no significa que todo cambiará de la noche a la mañana, pero sí nos da la fuerza para mantenernos firmes mientras esperamos. Descubrió que esta esperanza no solo le daba estabilidad, sino también propósito. Cada día se levantaba con la certeza de que Dios estaba con ella, guiándola y sosteniéndola. La Biblia está llena de promesas que alimentan nuestra esperanza. Hebreos 6, 19 nos recuerda que esta esperanza es segura y firme, como un ancla para nuestra alma. En el Salmo 42, 5, se nos invita a esperar en Dios, incluso cuando nuestro corazón está turbado. Estas verdades nos muestran que nuestra esperanza no depende de nuestras circunstancias, sino del carácter inmutable de Dios. Su amor, su fidelidad y su poder nos aseguran que podemos confiar plenamente en Él, sin importar lo que enfrentemos. El impacto emocional de aferrarnos a la esperanza de Dios es profundo. Adriana experimentó cómo la esperanza transformó su ansiedad en paz y su abatimiento en confianza.
Al poner su esperanza en Dios, encontró una fuente de fortaleza que la sostuvo en los momentos más difíciles. Esta esperanza no solo le dio estabilidad emocional, sino también un nuevo sentido de dirección y propósito. Saber que Dios estaba con ella le permitió enfrentar cada día con valentía y fe. En medio de las tormentas de la vida, la esperanza en Dios es nuestro refugio y nuestra ancla. Nos recuerda que no estamos solos, que Dios está obrando en nuestras vidas y que sus promesas son verdaderas. Al igual que Adriana, todos podemos experimentar la paz y la estabilidad que resultan de confiar en la esperanza que Dios nos ofrece. Aunque las circunstancias puedan ser inciertas, nuestra esperanza en Él es segura y firme, dándonos la fortaleza para seguir adelante y enfrentar cualquier desafío que se nos presente. La esperanza en Dios no solo nos da estabilidad en medio de las tormentas, sino que también nos da fuerza para perseverar cuando enfrentamos adversidades. Es esa luz en la oscuridad que nos permite seguir avanzando, incluso cuando el camino parece interminable o insuperable. En Isaías 40:31 encontramos una promesa poderosa: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Esta esperanza no se basa en nuestras propias capacidades, sino en la fuerza y fidelidad de Dios. Mateo era un joven que, a sus 25 años, había enfrentado más desafíos de los que podía contar. Después de perder a su madre en un accidente trágico y de ver a su padre caer en una profunda depresión, Mateo se convirtió en el principal sostén de su familia. Aunque trabajaba largas horas para cubrir los gastos, siempre sentía que sus esfuerzos no eran suficientes. Las cuentas se acumulaban y la carga emocional y física comenzaba a desgastarlo. Una noche, mientras estaba en su habitación, Mateo se sintió completamente agotado, tanto física como espiritualmente. En un momento de desesperación, se arrodilló y oró, derramando su corazón delante de Dios. Le pidió fuerzas para seguir adelante, porque sentía que ya no podía más. Mientras oraba, recordó un versículo que había leído de niño, Romanos 5:3-4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Aunque al principio esas palabras parecían difíciles de aceptar, Mateo comenzó a reflexionar sobre su significado. Entendió que Dios podía usar incluso sus momentos de mayor dificultad para fortalecer su fe y darle una esperanza renovada. Con el tiempo, Mateo notó un cambio en su actitud. Aunque las circunstancias externas seguían siendo difíciles, había una fuerza interior que no podía explicar. Cada mañana, antes de comenzar su día, dedicaba tiempo a leer la Biblia y a orar, buscando en Dios la fortaleza que necesitaba para seguir adelante. Comenzó a sentirse como las águilas descritas en Isaías 40:31, levantándose con nuevas fuerzas a pesar de las dificultades. A medida que pasaban los meses, las cosas empezaron a mejorar. Aunque el camino seguía siendo desafiante, Mateo encontró nuevas oportunidades laborales que le permitieron aliviar parte de la carga financiera. Además, su relación con su padre comenzó a sanar, y juntos encontraron consuelo al apoyarse mutuamente y en Dios. La esperanza que Mateo había encontrado en Dios no solo lo fortaleció, sino que también le dio la resiliencia para superar las pruebas que enfrentaba. La esperanza en Dios nos permite mirar más allá de las dificultades actuales y ver un futuro lleno de promesas. Isaías 40:31 nos recuerda que, al esperar en Dios, recibimos nuevas fuerzas que nos permiten seguir adelante. De manera similar, Romanos 5:3-4 nos enseña que las tribulaciones no son el final, sino el comienzo de un proceso que produce paciencia, carácter y una esperanza más fuerte.
Estas verdades bíblicas son un recordatorio de que Dios está con nosotros en cada paso, dándonos la fuerza necesaria para perseverar. El impacto emocional de esta esperanza es inmenso. Mateo descubrió que, aunque las circunstancias no cambian de inmediato, la esperanza en Dios transforma nuestra perspectiva y nos da la fuerza para seguir avanzando. En lugar de enfocarse en lo que no podía controlar, comenzó a confiar en que Dios estaba trabajando en su vida, incluso en los momentos más oscuros. Esta esperanza no solo lo fortaleció, sino que también le dio una sensación de paz y propósito. En los momentos más difíciles, la esperanza en Dios actúa como un combustible que nos permite continuar, incluso cuando sentimos que ya no tenemos fuerzas. Es un recordatorio de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros y de que sus promesas son verdaderas. Al igual que Mateo, todos podemos encontrar fuerza y renovación al esperar en Dios, sabiendo que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Su esperanza nos da el coraje para enfrentar las adversidades con confianza y fe, sabiendo que cada prueba es una oportunidad para crecer y experimentar su fidelidad. La esperanza en Dios no solo nos sostiene y fortalece en tiempos de dificultad, sino que también transforma nuestra manera de ver el mundo y nuestras circunstancias. Es una esperanza que renueva nuestro corazón y nos lleva a experimentar una alegría que no depende de las situaciones externas, sino de la confianza en las promesas de Dios. En Romanos 12:12 encontramos una exhortación clara: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esta esperanza no solo nos ayuda a soportar los momentos difíciles, sino que también cambia nuestra perspectiva, llevándonos a ver cada día como una oportunidad para vivir en la plenitud de Dios. Lucía era una mujer que había perdido la capacidad de disfrutar la vida. Los años de problemas económicos, tensiones familiares y decepciones personales habían apagado su entusiasmo. Aunque era creyente, sentía que su fe se había estancado y la desesperanza comenzó a llenar su corazón. Su rutina diaria se volvió monótona y cada día parecía igual al anterior, sin propósito ni dirección. Una tarde, mientras leía su Biblia, Lucía se encontró con 2 Corintios 4:16-18. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Estas palabras resonaron profundamente en su corazón. Aunque sus circunstancias externas eran difíciles, se dio cuenta de que Dios estaba trabajando en su interior, renovándola día a día. Lucía decidió tomar un paso de fe y comenzar a practicar la gratitud diaria. Cada mañana, escribía 3 cosas por las que estaba agradecida, desde las más simples, como el amanecer, hasta las más profundas, como el amor de Dios y su constante fidelidad. Con el tiempo, este hábito comenzó a transformar su perspectiva. Lo que antes veía como una carga, ahora lo veía como una oportunidad para crecer. Incluso en medio de sus problemas, comenzó a encontrar momentos de alegría, sabiendo que Dios estaba con ella y que sus tribulaciones no eran en vano. Un día, mientras ayudaba a una vecina con una necesidad urgente, Lucía experimentó un gozo que no había sentido en mucho tiempo. Al reflexionar sobre esa experiencia, se dio cuenta de que su esperanza en Dios no solo estaba transformando su interior, sino también su manera de interactuar con los demás. La esperanza que Dios le había dado no era solo para ella, sino para compartirla con quienes la rodeaban. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, se convirtió en una oportunidad para reflejar la transformación que Dios estaba obrando en su vida. La Biblia nos enseña que la esperanza en Dios no solo nos sostiene, sino que también nos transforma.
En Romanos 12 se nos invita a ser gozosos en la esperanza, incluso en medio de las tribulaciones. Y en 2 Corintios 4:16-18, se nos recuerda que, aunque nuestras circunstancias externas puedan ser difíciles, Dios está renovando nuestro ser interior, día a día. Estas verdades nos muestran que la esperanza en Dios no solo es un ancla, sino también una fuente de renovación y transformación constante. El impacto emocional de esta transformación es profundo. Lucía descubrió que, al enfocarse en la esperanza en Dios, su corazón se llenaba de alegría y gratitud, incluso en los momentos más desafiantes. Su vida, que antes parecía vacía y sin propósito, ahora estaba llena de significado. La esperanza que Dios le había dado no solo transformó su perspectiva, sino también su capacidad de amar y servir a los demás. Cuando permitimos que la esperanza en Dios transforme nuestro corazón, comenzamos a ver la vida desde una perspectiva celestial. Las dificultades ya no nos abruman, porque sabemos que Dios está obrando en todo para nuestro bien. Al igual que Lucía, todos podemos experimentar esta transformación al poner nuestra esperanza en las promesas de Dios, dejando que su amor y fidelidad renueven nuestro ser interior y nos llenen de una alegría que sobrepasa todo entendimiento. La esperanza que recibimos de Dios no es un tesoro que debemos guardar solo para nosotros, sino un regalo que estamos llamados a compartir con los demás. En un mundo lleno de sufrimiento, incertidumbre y desesperanza, la esperanza que proviene de Dios puede ser una luz brillante para quienes están en oscuridad. Compartir esta esperanza no solo bendice a otros, sino que también fortalece nuestra fe y nos conecta más profundamente con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. En 1 Pedro 3:15 encontramos este llamado: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Raquel había experimentado la fidelidad de Dios en muchas áreas de su vida. Había atravesado momentos difíciles, pero su esperanza en Dios siempre la había sostenido. Un día, mientras estaba en una cafetería, escuchó a una mujer en la mesa de al lado hablando con un amigo. La mujer, visiblemente angustiada, compartía cómo su vida estaba llena de problemas, un matrimonio en crisis, problemas financieros y una profunda sensación de soledad. Raquel sintió una fuerte impresión en su corazón para acercarse a la mujer y ofrecerle palabras de aliento. Con nerviosismo, pero con la certeza de que estaba siendo guiada por Dios, Raquel se acercó a la mujer y le dijo: perdona que me entrometa, pero escuché parte de tu conversación y quiero decirte que no estás sola. He pasado por situaciones similares, y lo que me ha sostenido es saber que Dios está conmigo. Si necesitas alguien con quien hablar o que ore contigo, estoy aquí. La mujer, sorprendida pero agradecida, comenzó a abrirse a Raquel, compartiendo más sobre sus luchas. Esa conversación fue el inicio de una amistad y de una oportunidad para que Raquel compartiera la esperanza de Dios con alguien que la necesitaba desesperadamente. A lo largo de las semanas siguientes, Raquel y su nueva amiga comenzaron a reunirse regularmente. Raquel compartió versículos bíblicos, historias de cómo Dios había obrado en su vida y oró por ella. Poco a poco, la mujer empezó a experimentar un cambio en su perspectiva. Aunque sus circunstancias seguían siendo complicadas, la esperanza en Dios comenzó a llenar su corazón, dándole fuerza para enfrentar sus problemas con una nueva actitud. La Biblia nos llama a compartir la esperanza que hemos recibido con los demás. En 1 Pedro 3:15 se nos exhorta a estar siempre preparados para dar una razón de la esperanza que hay en nosotros. Y en 2 Corintios 1:3-4 se nos recuerda que Dios, el Padre de toda consolación, nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros.
Estas verdades nos muestran que la esperanza no es solo un don personal, sino también una herramienta para bendecir a quienes nos rodean. El impacto emocional de compartir la esperanza de Dios es transformador tanto para quien la recibe como para quien la ofrece. Raquel descubrió que al compartir su fe, su propia esperanza se fortalecía. Ver cómo la esperanza de Dios comenzaba a transformar la vida de su nueva amiga le dio una profunda sensación de gozo y propósito. Al mismo tiempo, la mujer que recibió esa esperanza experimentó un cambio radical en su vida, encontrando consuelo, fortaleza y una nueva razón para seguir adelante. Cuando compartimos la esperanza que Dios nos ha dado, nos convertimos en faros de luz en un mundo necesitado. Cada conversación, cada acto de bondad, cada palabra de aliento puede ser una oportunidad para reflejar el amor y la fidelidad de Dios. Al igual que Raquel, todos podemos ser instrumentos de esperanza para quienes están sufriendo. Al hacerlo, no solo cumplimos con el llamado de Dios, sino que también experimentamos el gozo de ser parte de su obra redentora en la vida de otros. Compartir la esperanza de Dios es una de las formas más poderosas de vivir nuestra fe. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que, al apoyar a los demás, estamos cumpliendo con el propósito de Dios para nuestras vidas. Que cada uno de nosotros pueda ser una fuente de esperanza y luz, llevando el amor de Dios a quienes más lo necesitan y recordando siempre que, al hacerlo, estamos reflejando la gracia y la fidelidad de nuestro Padre Celestial.